Entonces, pues es muy hermoso sentir también estos temas que son un poco más, vamos a decir, duros, si quiere hablar así, complicados, confusos, dolorosos a veces, pero es parte de nuestra, digamos, misión y es parte, digamos, de nuestro servicio a estos hermanos nuestros y a su sacerdocio, que ellos también, ¿verdad?, alaban a Dios todos los días con su existencia. Recordemos esa frase de San Ireneo: la gloria de Dios es el hombre viviente. O sea, un hombre en su plenitud es una gloria de Dios, es digamos, da gloria a Dios, da alegría a Dios. Y la doctrina social de la Iglesia es una ayuda que la Iglesia, en primer lugar en el Papa, pero también en los obispos, nos dan para orientar sea nuestra propia vida social, sea nuestra pastoral a las demás personas. Algunas cosas introductorias. O sea, primero, de verdad, yo vengo aquí también para ofrecerles lo que puedo de experiencia, de conocimientos un poco ordenados, que lo que un profesor hace es eso, ¿verdad? Trata de ordenar sus ideas y entonces pues yo me dedico a eso ya desde hace 18 años. No sé si estoy mejorando o empeorando, tal vez les hubiera convenido escucharme hace 18 años y tal vez hubiera sido más pues claro o más sencillo en mi exposición. Pero en fin, a lo largo de estos años he aprendido algo y quisiera pues, fraternalmente compartir eso con ustedes. He enseñado estos temas, entonces uno pues, los va rumiando y algo de eso pues obviamente espero poderles transmitir. He enseñado en una escuela de negocios en Monterrey, donde uno está expuesto a pues, todos los grandes temas de la vida económica. Y mi experiencia ha sido más sobre la vida económica más que la política, por así decir. También esto tal vez lo notarán, tal vez en los ejemplos, etc. He interaccionado o digamos, actuado con pues, gentes del mundo también, o sea, con la política, con la economía. Algo de eso les puedo ofrecer. Pero todo eso, ahora pues conociéndoles y conociendo su diócesis, pues me pregunto, o sea, ¿y todo eso a qué les sirve? ¿A qué les sirve? Entonces creo que iremos también aclarando eso y yo iré también aprendiendo de ustedes. Pero sí es importante madurar en nuestra mente, en nuestro corazón, la doctrina social de la Iglesia. Es un instrumento, ¿verdad?, de nuestra pastoral. Entonces, esta es un poco mi experiencia que quiero pues, compartir con ustedes y aprender también pues, de los comentarios que ustedes pueden hacer. Obviamente, pues vengo como profesor, entonces obviamente no estoy en los zapatos de ustedes y les admiro y en cierto sentido les admiro. O sea, me gustaría mucho, de hecho, si algún día existe la jubilación para nosotros, me gustaría ir otra vez o a África o aquí. Ya me estoy cambiando un poquito porque he podido visitar África en 2 ocasiones, en Tanzania y en Ghana, y pues tuve la misma sensación que el día que llegué a México. Se siente verdaderamente algo especial, ¿no? Algo, no sé, una eclesialidad que te sientes como pez en el agua y uno quisiera trabajar. ¿Qué es lo que les puede servir esto? O sea, yo creo, en primer lugar, como parte de nuestra identidad sacerdotal, entender bien la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a entender bien nuestro servicio a la Iglesia. Por lo tanto, eso sería tal vez uno de mis propósitos, de que podamos tener esa ayuda también en esta dimensión. Si en algo también pudiera estimularles, ustedes, ¿verdad?, en un lugar como México, que es un país en vía de desarrollo, ¿no?, quién sabe dónde se coloca,
porque económicamente pues es una de las economías más grandes del mundo por la cantidad de gentes que hay. Es una fuerza económica enorme, potencial y también actual, y obviamente a todos nos interesa la suerte de nuestro pueblo. Yo les confieso dos cosas. O sea, uno, cuando regreso a México me da rabia, me da enojo, porque veo que no mejoran las situaciones, y esto me da rabia. Yo estuve aquí en el 68 por primera vez en México, y regresar ahora y encontrar personas pues con las mismas necesidades y las mismas, en cierto sentido, presiones, ¿no? De que no se ve cómo se puede salir. Y esto me da rabia, viniendo también de Europa y viniendo de mi país, Irlanda, pues cuando yo era muchacho, pues era un país pobre. Nosotros jugábamos en la calle con pelotas hechas con tela, ¿no? Y yo jamás vi un balón, jamás. O sea, lo vi cuando iba a la escuela y ahí nos daban los balones, pero yo no jugué nunca con un balón. En Irlanda se juega también un juego con palos, como una especie de hockey sobre pasto, solo más bruto, más salvaje. Y hay una pelota de cuero que se usa para eso, y jamás lo vi. O sea, lo vi cuando jugaba oficialmente, pero nosotros los chamacos lo jugamos otra vez con pelota hecho de tela. Mis sobrinos hoy, bueno, mi hermana, o sea, por lo tanto, ¿no? Va de vacaciones 2 veces al año a Turquía. Mi hermano va a vacaciones a España buscando siempre el sol, porque el irlandés, ¿verdad?, busca el sol cuando puede ir de vacaciones. Y yo me pregunto, o sea, por eso me da un poco de rabia. Rabia aquí, en el sentido que yo siento México como mi casa, o sea, de verdad, como algo mío. Por lo tanto, todo esto creo que nos puede ayudar. Y como digo, con mucho espíritu de hermano, quiero ofrecerles lo que puedo y escucharles mucho y tratar de responder. Y cuando no puedo responder, pues hay que, ¿no?, tener paciencia. Pero ya las preguntas, incluso cuando no se responden, son fundamentales. Una buena pregunta es todavía mejor que una buena respuesta. ¿Por qué? Porque las preguntas son signos de vida. Y no todas las preguntas tienen respuestas inmediatas, pero sí deben tener fuerza para estimularnos a buscar estas respuestas, y tal vez alguien más las puede dar. Entonces, esto es el espíritu con que los quiero acompañar. Yo había preparado un temario, el padre Rafael me había pedido, y traté de pensar en sus intereses, en sus necesidades, en sus posibles inquietudes. Pero este programa, de verdad, después de conocernos mejor hoy, tal vez lo cambiamos o lo reducimos y hacemos también otras cosas. Yo estoy muy abierto a digamos, ofrecerles lo que puedo tener también en bodega, por así decir, y que tal vez no aparece ahí, pero tal vez es un tema que les puede ayudar. Preparé algunas sugerencias, no queriendo dejarles mucho trabajo, pero poner aquí algunas cosas que pueden servir. No tiene directa, digamos, relación con lo que vamos a ir viendo, sino eran lecturas que pensé que podría complementar lo que vamos viendo. Tiene un capítulo, el primer capítulo, sobre qué es la doctrina social de la Iglesia, qué es lo que vamos a ver ahora, eso sí. Luego puse otro capítulo sobre el bien común, para recordar este tema que tal vez todos hemos estudiado en filosofía. Luego puse el discurso del Papa en Aparecida, porque como veremos, la encíclica Caritas in Veritate tiene sus raíces
ya un poco hacia atrás. Y una de las raíces es el discurso del Papa en Aparecida. Y luego les puse algunos textos de la Caritas in Veritate, en la Deus Caritas Est y la Spe Salvi, porque ahí también se ve el pensamiento del Papa sobre la promoción humana y la relación que tiene con la, la misión central de la evangelización o de la santificación, la misión, trascendente de la Iglesia. Entonces, por eso tienen, estos textos, pero no es que siguen tal vez muy directamente lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pues esto es mi espíritu con que quisiera pues estar aquí con ustedes, me da mucho gusto. Entonces, sin más, hoy yo pensaba, ahora en la primera sesión, recorrer tal vez rápidamente. Este sistema de proyección es una bendición y es una maldición para los profesores, ¿no? Y normalmente no somos capaces de preparar con exactitud el número de slides, el número de diapositivas que acompaña, el tiempo de la exposición. Y uno las pasa un poco rápidamente. Y como oyente uno se siente frustrado, ¿no? Entonces yo les pido de antemano esa comprensión de nosotros pobres profesores que no logramos entender esta dinámica todavía. Pero por otro lado es una bendición que te da visivamente también lo que uno va platicando. Entonces les he preparado, es lo mismo, les ofrezco pues dejarles estos slides para cualquier uso que luego ustedes quieran hacerlo. Les decía que quería repasar con ustedes algunas ideas generales de la doctrina social de la Iglesia. Un poco los criterios con los cuales la misma Iglesia entiende su doctrina. Haré énfasis sobre una parte que será la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Cuando yo trabajé aquí en México, una de mis experiencias pastorales era que yo veía muchas personas en todos los niveles de la vida que quería practicar la doctrina, social o la caridad social, etc. Pero te pregunta, ¿y cómo se aplica? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? Yo escuchaba, por ejemplo, alguien que tenía pues una fábrica y tenía que pues pensar los salarios. ¿Cómo debo calcular el salario? Otro que tenía que pagar los impuestos y me decía, oye, ¿tengo que pagar todos los impuestos? ¿No? Y uno pues no sabía qué decir, ¿no? Censura esta parte. Otros, por ejemplo, me acuerdo un hombre que tenía grandes escrúpulos, ¿no? Sentía que debía reducir el número de trabajadores que tenía y tenía que despedir a algunos. Y no dormía. Y preguntaba, ¿y cómo se aplica eso? ¿No? Cuando yo regresé a Roma, me llevé conmigo todas estas cosas. Y dije, pues si yo voy a hacer un doctorado ahora, lo voy a tratar de hacer sobre este tema, cómo se aplica. Y precisamente buscando el tema, alguien me sugirió buscar un político italiano de la posguerra que se llamaba Giorgio La Pira, que tal vez el padre italiano aquí habrá oído hablar de él, y terminé haciendo mi doctrina sobre este santo hombre. Era un santo en la política, fue ¿cómo se dice? De Florencia, fue alcalde de Florencia. Después de la guerra en Italia, sí, hago una pequeña paréntesis, después de la guerra en Italia, ustedes saben que hubo una grande lucha entre el comunismo y la naciente, política católica italiana, que sería la democracia cristiana. En 1946, después de la guerra, se hizo una constituyente. Entonces, y luego en 1948 ya las elecciones generales. Estaba descontado, estaba prácticamente vencido
para los comunistas. O sea, eran muy fuertes. En Italia estaba el partido comunista más grande de Europa después de Rusia, y era casi un hecho. Sin embargo, en estas elecciones del 48 ganó precisamente la democracia cristiana. Y desde ahí hasta, digamos, 1990 y algo, pues la democracia cristiana era, digamos, el eje de la política y de los gobiernos en Italia. Pero la ciudad de Florencia quedó en manos comunistas en el 48. Y esto era como una grande derrota de que la segunda ciudad más grande o importante de Italia quedara en manos, dolía mucho. Y entonces el cardenal de Florencia animó a este profesor de Derecho, que era Giorgio La Pira, que era muy conocido en la ciudad por sus obras de caridad. El cardenal le pidió, no sé si era cardenal entonces, era, o sea, el obispo, arzobispo de Florencia, le animó a entrar en política y ganó la alcaldía de la ciudad en 1951, luego lo volvió a ganar en 1954, luego volvió a correr en los siguientes dos, fue alcalde tres veces. Entonces a mí me interesó mucho, ¿cómo puede o qué hace, cómo piensa un hombre que era terciario, era consagrado en el movimiento del padre Gemelli, era también terciario dominicano, terciario franciscano, y era un místico, era un místico, o sea, verdaderamente. Entonces me interesaba cómo le fue en la política, qué le pasó, cómo pensó, cómo aplicaba, qué hacía. En fin, aprendí algo ahí de él. Luego tal vez les pongo algunos ejemplos. Entonces, digamos, ustedes verán tal vez una insistencia sobre este aspecto de la aplicación y que creo que es también, digamos, de mucho interés para nosotros, de cómo ubicarnos en medio de los dos mundos, porque nosotros como sacerdotes y como iglesia, digamos, de la parte sacerdotal, vivimos entre el mundo trascendente y el mundo de todos los días. Entonces, esto es mi demasiada larga introducción. Vamos adelante ahora y hacemos eso. Bueno, me coloco con ustedes dentro de la pastoral mexicana. O sea, esas son las comisiones, digamos, de la Conferencia Episcopal Mexicana. Entonces, pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social, que es pues donde más nos colocaremos, y las vocaciones y ministerios, la pastoral para la familia, juventud y laicos, diálogo interreligioso, etc. Son las comisiones en el episcopado. En el caso de su diócesis aquí, el Monseñor me hizo el favor de darme el plan pastoral. Entonces, pues tenemos como lema, como slogan, ¿verdad?, como ideal, el remar mar adentro, esta proposición del Papa Juan Pablo II para el nuevo milenio. Veo que la metodología usada en la confección de este plan pastoral fue el ver, juzgar y actuar. Veo, ¿verdad?, con la ayuda de este plan, pues pude darme cuenta de la realidad de la diócesis. Luego la reflexión de fe sobre estos signos de muerte y de vida. Entonces hay la constatación de una pobreza creciente causada por el modelo económico impuesto en nuestro país. Esto luego, o sea, volveré sobre estos temas. Esta realidad es contraria al proyecto de Dios, bienes para todos. O sea, Dios obviamente quiere el mundo para todos. Luego, en el actuar, tenemos estos 5 objetivos: evangelización integral, valores familiares, cultura, promoción de la vida y la pastoral juvenil. Entonces, pues yo tengo este esquema en mi mente y también pues ustedes, ¿no? Y lo que vayamos haciendo, pues yo quisiera que fuera pues tal vez para ustedes mismos una manera de encontrar modos de
de asimilar este plan y de ver, digamos, cómo dar a este plan fuerza y ojalá, ¿verdad?, junto con su obispo, pues ir haciendo cada año un plan mejor, ¿no? Un plan mejor, etcétera, ¿no? Eso sería pues muy bueno. Entonces, tal vez también tengamos oportunidad de hacer un poquito de planeación en ese sentido. Sí. Bueno. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? No, o sea, de hecho está muy bien dicho en el plan pastoral de la diócesis. No es una tercera vía, o sea, no es ni pez ni carne, ¿no?, como decimos. No es tampoco una ideología. Las ideologías se caracterizan por ser un esquema rígido donde se fuerzan todas las cosas a entrar. O sea, una ideología es, o sea, yo pienso que Irlanda es mejor que Veracruz. Está aquí Padre Rafael, ¿no? Se escapó, sí. Yo digo que Irlanda es mejor que Veracruz, porque venimos bromeando con él sobre eso, ¿no? Y por lo tanto, pues no todo tiene que entrar. Oye, pues aquí hay unos chiles muy buenos, sí, pero en Irlanda hay la mostaza, ¿entiende? No hay chiles, pero hay la mostaza. O sea, yo tengo que forzar las cosas para que entren en mi esquema. Esa es la ideología, ¿no? Entonces la Iglesia no es eso. Y es la formulación, aquí lo tengo mejor, ¿no? A ver, mire, es la formulación de los resultados de una reflexión cuidadosa, por lo tanto es un cuerpo de doctrina, pero lo que más interesa, el objeto, lo que decimos académicamente, el objeto material, es la compleja realidad de la experiencia humana. Y de verdad subrayaría esa palabra compleja, porque la complejidad de la realidad social nos exige a nosotros un esfuerzo especial, ¿no? Si todo fuera sencillo, pues entonces sería o negro o blanco, pues las cosas serían, digamos, más fáciles. A la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia, ¿no? A la luz de la fe y de la tradición, ¿a qué finalidad? A interpretar las realidades, ¿no?, y en su conformidad o divergencia con la enseñanza del Evangelio sobre el destino del hombre y la vocación del hombre, etc. Y la finalidad práctica es guiar el comportamiento de los cristianos. Por lo tanto, es una doctrina, lo que los antiguos filósofos decían, práctica. Y ahí está su gran dificultad. Aprender la metafísica es fácil, ¿no?, porque las frases, las verdades no cambian. Practicar la moral en cualquier campo es difícil. Y esto hace complicado la cosa. Pero no solamente que es difícil porque, pues no sé, o sea, me cuesta trabajo, sino también la mente se confunde más fácilmente. Cuando yo tengo que actuar, mi inteligencia no funciona con la brillantez y con la claridad con que puede funcionar cuando no tengo que actuar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta pastoralmente. Les pongo un ejemplo. Un irlandés que fumaba mucho, ¿no?, y su mujer le regañaba. Pero ya después de muchos años, la mujer ya se cansó y dijo, pues ni modo, o sea, le dejo en paz y ya me hago la idea de ser una viuda joven, ¿no?, porque fumaba ahí, ¿no? Pero un día la mujer encontró un periódico y dentro, ¿no?, de estos periódicos ya modernos había una sección sobre la salud. Y había una explicación, pero muy terrificante, o sea, muy cruel, muy crudo, una descripción digamos, de una efisema pulmonar de un fumador que moría en unos estados de sufrimiento horrible. Y como buena mujer, sin decir nada, ¿no?, buena esposa, dejó el periódico en el buró y ya hizo la finta de no darse cuenta. Y vio que el Señor lo agarró, lo tomó, y dice, a ver si pesa, a ver si muerde.
Empezó a leerlo. Y ella veía de reojo cómo él cambiaba de color, cómo le empezó a faltar el aire, cómo empezó a ponerse rojo, cómo los ojos ya se le salían. Y ella dice, gracias a Dios, por fin le cayó el 20 a este. Por fin, ¿no? Por fin ya captó, ¿no? Y el Señor está allá, y ya después de unos buen rato, tira el periódico y dice, Maruja, ¿no? Te juro que hoy es el último día en mi vida que leo un periódico. ¿Ha visto cómo era inteligente? Brillante. Encontró la solución perfecta. Su mente funcionó, obviamente, en una forma muy peculiar, ¿no? Sin llegar a estos extremos, sabemos que la mente, cuando es en la mente práctica, o sea, en el sentido ética, moral, esto lo vemos y ustedes lo ven todos los días. Yo siempre me acuerdo de una muchacha que vino a presentarme a su novio y que si les quería casar. Y yo conocí a este novio y de verdad era terrible y no le convenía para nada a este muchacho. Y la llamé y muy suavemente le quise hacer reflexionar, porque uno no toma las decisiones. Y le dije, sí, pero no sé qué, o sea, tú lo conoces bien, ¿verdad? Y pues sabes un poco lo que opinan de él, porque era común, o sea, que era, ¿verdad?, muy alegre, demasiado alegre, etc. Entonces, y ella, no, padre, pero verás, ya casado, o sea, este hombre entra en cordura. Ah, bueno. Oye, también se sabe que se pone muy alegre en las fiestas y pues a veces lo has tenido que llevar a casa casi de bulto. Sí, pero ya está, ya me ha prometido, sí, no sé qué. O sea, el muchacho era un estuche de monerías. No había un defecto en él. 3 meses después, rompieron. Y ella regresó. Y le dije, ¿qué pasó con este muchacho? Este fulano de cuál, este no sé qué, esto no sé cuánto. Me lo despedazó perfecto. Pero no dejó un centímetro sano en él. O sea, la misma persona, la misma inteligencia, pero obviamente viendo cosas distintas. Entonces, subrayo un poco esta dificultad de las materias morales, y la doctrina social de la Iglesia es precisamente moral. Por lo tanto, en cierto sentido hay que tener la misma tenacidad, la misma, también comprensión y paciencia sobre estos temas. Porque igual que tú me dices, oiga, hay que ser casto, sí, ya te entendí, ¿no? Pero luego es toda la vida, ¿no? Toda la vida. Oiga, hay que ser paciente, ¿no? Hay que ser caritativo con los demás, hay que ser comprensivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos cómo precisamente tenemos que luchar para irlo logrando. Y, ¿no?, cuando hay alguien que lo quiere lograr, pues hay que tenerle mucha paciencia y mucho empuje para eso. Entonces, esto sería, bueno, esto lo voy saltando porque realmente añade poco a lo que ya hemos dicho. Esto también lo salto, lo dejo ahí en la expresión como afán, digamos, de tenerlo completo. Los ámbitos que trata la doctrina social de la Iglesia son básicamente los 5: la familiar, la económica, la política, el civil y la internacional, que hoy día está tomando más, digamos, importancia. ¿En qué consiste la doctrina que conocen, la doctrina social de la Iglesia? Tiene al centro esa, digamos, la persona humana en toda su dignidad. Y esto para la Iglesia es la clave de de todo. De ahí nace, ¿verdad?, la idea de la persona humana en comunidad, que no vive solo, y por lo tanto forma un bien que llamamos el bien común. El bien común, ¿no?, hay 2 aspectos. Hay un aspecto metafísico, que sería, ¿verdad?, si nosotros aquí ahora hiciéramos, a ver, ¿cuál es el bien de todos nosotros, ¿no?
que incluiría el bien de cada uno de nosotros, pero el bien común es aquello que no podría lograr solo. Pero luego hay un bien común histórico, o sea, donde esa ideal se baja a entrar, digamos, a tomar en cuenta también, digamos, las condiciones. Yo digo, ¿cuál es el bien común que podemos hacer en esta sala? Pues digo, tenemos sillas y no ¿cómo se dice las otras? No poltronas. Hay sillas. Bueno, pues hacemos con las sillas, ¿no? Son sillas separadas. Bueno, pues no son bancos no son las bancas de una iglesia. Por lo tanto, nuestra organización va a depender de lo que hay. Pero podemos decir, pues tenemos sillas, pero mire, hay que aspirar a que podamos juntar a las sillas también algunas poltronas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este bien común tiene su dimensión histórica. De ahí nacen estos dos principios de la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad es eso, ¿verdad? Solidum, ¿no? Agarrarnos uno del otro y decir, vamos a lo mismo, o sea, vamos juntos. La palabra, ¿no? Cuando la legión romana entraba en batalla, unían, ¿no? Ponían en solidum los escudos, ¿no? Y ahí entraban así a la batalla, ¿no? Entonces era difícil penetrar ese muro de escudos, la solidaridad. La subsidiariedad es, ¿no? El principio importantísimo para la iglesia, y que la iglesia fue, digamos, la primera instancia de hablar de eso después, ¿no? En la encíclica de Pío XI, en 40º año, cuando se estaban haciendo los grandes totalitarismos en Europa, ¿no? Recordó de que la instancia superior no debe invadir, absorber las instancias inferiores, sino dejar que las personas, las familias y los grupos intermedios, lo que se llama, hagan su trabajo, hagan todo lo que pueden hacer, ayudarles a hacerlo, pero no sustituirlo. Por lo tanto, es un principio muy importante en el pensamiento social, porque de una parte pide ayuda, pero debe ser una ayuda potenciadora. No debe ser una ayuda que me absorba, que me invada. Pero, por ejemplo, ¿no? la iglesia en sus últimas encíclicas se queja de que algunas ayudas internacionales se hagan en forma, lo que se llama, invasiva. Si yo te ayudo, pero tú me debes hacer así y así, pues tal vez no estoy respetando la autonomía de la instancia. Pero tampoco debe, digamos, absorberme en una forma que yo no sea autorresponsable, o sea, responsable de mi propio actuar. Entonces, promueve la responsabilidad también de la instancia inferior. Entonces, es un principio muy potente, que evita totalitarismos, evita invasiones, pero al mismo tiempo suscita la responsabilidad y los resultados también de la instancia inferior. Y luego ya eso se aplica a los 5 ámbitos que ya mencionamos: familiar, civil, me equivoqué aquí, es civil, político, económico y social. O sea, es la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política. Ya más. En el área de la subsidiariedad, el Papa, sobre todo Juan Pablo II, viniendo de la experiencia de donde vino, insistió mucho sobre la libertad religiosa, precisamente como respetando, o sea, como una exigencia de respeto a una dimensión fundamental de las personas. Y luego, en la solidaridad nacen principios como puede ser las opciones preferenciales, ¿no? Recordemos pues, la opción preferencial de los pobres, la opción preferencial por la familia. Podemos decir hoy también hay una opción preferencial por la vida en la iglesia, ¿verdad?
con todo lo que esto implica. Bueno, entonces esto es más o menos, digamos, el esquema. Y luego, en el mundo económico nacen pues muchos diversos principios, la necesidad de la participación, ¿no? Que todos fuéramos, digamos, activos y que nadie quedara excluido del ciclo económico. El tema de la propiedad privada y el destino universal de los bienes, que siempre van juntos en ese sentido. Y luego, viendo ahora la Caritas in Veritate, podemos decir también, hay un capítulo 3 de la encíclica que habla de la fraternidad y la reciprocidad en la economía, que luego tendremos ocasión para ver, ¿no? Entonces, este es un panorama, digamos, repasando lo que es la doctrina social de la Iglesia. Esto se refiere, me falta ahí el título, pero simplemente por qué la Iglesia se interesa, que pues es obvio para nosotros. Permíteme llegar a eso. Bueno, entonces hemos dicho un poco lo que es la doctrina de la Iglesia, es la reflexión sobre la realidad compleja de la vida social a la luz de nuestra fe, a la luz de la tradición de la Iglesia, con el fin de pues ver qué hay de bien y qué hay de discordante, que no es de acuerdo al Evangelio, para orientar la actuación de los cristianos. ¿Cuál es el contenido de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia? Entonces tenemos, por un lado, principios y valores permanentes. Segundo, criterios de juicio sobre situaciones contingentes. Y luego, orientaciones para la acción, ¿no? Entonces aquí también, de nuevo, tenemos que ver cómo se va de los principios al juicio y a la actuación, ¿no? Y de nuevo, quisiera indicar un poco la complejidad de esto, de que tenemos que, por principios permanentes ya pues los conocemos, la persona, la relación persona-sociedad, etcétera, ¿no? Los principios. Los valores también, ¿no? Entendemos, más o menos, ¿no? Lo que es valor. Nada más hay que tener mucho cuidado con la palabra valor, porque sabemos que valores hoy, es fácil caer en un subjetivismo con el tema de los valores. Ese es un valor para ti, ese es un valor para mí. No compartimos, a veces hay que tener cuidado ahí, pero ahora no entramos en eso. Luego están los criterios de juicio. En la doctrina de la Iglesia vemos que nos da principios y valores, nos va recordando estos principios y valores, pero también hace juicios o ofrece criterios de juicio sobre situaciones. Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos criterios se hacen en función de las circunstancias cambiantes de la historia. Hoy día, en la doctrina de la Iglesia, encontramos juicios sobre la globalización. Antes no existía esta palabra, ¿no? Hasta prácticamente Juan Pablo II no vemos. Las situaciones van cambiando. En 1931, en la 40º año, hay un juicio sobre el comunismo. Pues no, ¿no? Hoy día, pues como que, ¿no? Creemos por lo menos, ¿no? Que creo que fue el Papa, cuando era cardenal, el cardenal Ratzinger dicen que Marx ha muerto, con la caída del muro de Berlín, pero nadie ha visto el cadáver. Y el marxismo en ese sentido todavía está muy, muy activo, en el sentido, yo hice un curso sobre marxismo, y fue interesante, Por ejemplo, una chica de Eslovaquia, que estudiaba ahí en la universidad, vino escandalizada. Dice, ¿cómo es posible que en una universidad católica de Roma
se dé todavía un curso sobre marxismo, porque ella había sufrido el marxismo. Y dice, ¿qué tienen ustedes enseñando esto? ¿No? Entonces le tuve que explicar, pues mire, ¿no? O sea, el marxismo ha sido uno de los grandes movimientos, o sea, en el sentido de la historia moderna, y tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que conocerlo. En fin, la Iglesia entonces nos da criterios. Hoy día, por ejemplo, en los 80 años, vemos, ¿verdad?, juicios, un juicio del Papa sobre el sistema económico de la época, ¿no? Porque dice, habiendo caído el muro de Berlín, algunos creen que entonces el comunismo está fuera, ahora el único modelo es el capitalismo. Y luego dice, bueno, ok, pero si capitalismo entendemos esto y esto y esto y esto, bien. Si por capitalismo entendemos esto y esto y esto, no se puede aceptar. Entonces, estos son los juicios que la Iglesia nos va ofreciendo sobre situaciones. El enjuiciar el capitalismo, como hizo el Papa en el 80 años, pues no es lo mismo el capitalismo ahora, por ejemplo, al 2010, después de una crisis económica, financiera, como acabamos de tener. Entonces, vamos viendo estos juicios. Pero estos juicios, obviamente, no tienen el mismo, digamos, permanencia, ¿no?, de los principios, ¿no? Y no tiene, digamos, el mismo, digamos, permanencia, ¿no? Cuando uno da un principio es para siempre y para todos los lugares. Cuando uno hace un juicio sobre algo que está en sí mismo cambiando, obviamente cambia. Entonces hay que estar atentos, yo creo, cuando uno lee los documentos, de entender esta diferencia de nivel, ¿no?, de nivel. Y luego ya, en tercer lugar, las orientaciones para la acción. Entonces encontramos también en los documentos de la Iglesia también orientaciones ya más concretas, ¿verdad? Un ejemplo de eso podría ser, ¿no? Bueno, se suele decir que la Iglesia no tiene soluciones técnicas, y esto no significa que su doctrina quede en abstracto, sin tocar la vida real. La doctrina social no se queda en el enunciado de los principios, ni en las interpretaciones de la internet, sino que se propone la aplicación efectiva de estos principios, ¿no? Entonces es ahí donde la doctrina de la Iglesia obviamente quiere aterrizar, ¿no? Porque si no, pues queda como una teoría, y no pretende ser una teoría, pero es una teoría moral, o sea, es una teoría para la práctica. Entonces, a mí se me hace muy útil esa división, porque, o sea, primero nos estimula para decir, no, tenemos que buscar aplicaciones, tenemos que buscar actuaciones. Pero por otro lado, cuando yo hablo a nivel principio, cuando yo hablo a nivel juicio, o juicios de situaciones concretas, y cuando hablo de una aplicación, me debo dar cuenta de que no estoy en el mismo nivel. Si yo, digamos, hablara de una aplicación, ¿no?, en la acción concreta, vamos a decir, con la permanencia con que hablo de un principio, entonces confundo las cosas. O sea, tenemos que ser conscientes, creo, de ese diversa nivel de precisión, de certeza, de permanencia, cuando uno habla de un principio, cuando uno enjuicia una situación concreta, que luego puede cambiar, digamos, en el tiempo, y luego cuando uno pone, digamos, la aplicación concreta, porque si no se puede confundir, digamos, eso. O sea, o uno puede hablar de un principio con relativismo, decir, no, pues esto cambiará el día de mañana, ¿no? O hablar de una aplicación concreta que es muy particular, que es muy, digamos, singular,
con tal vez la fuerza con que yo hablo de un principio, ¿no? A veces uno oye o sea, ve un poco esta confusión en el modo de hablar, ¿no? Sobre todo cuando enjuiciamos y cuando aplicamos, es importante esta distinción. Bueno, esos son ejemplos concretos bueno, regresando simplemente aquí a esto, les recuerdo, o sea, un texto, o sea, una idea que viene desde Aristóteles. Cuando Aristóteles, al principio de su libro de Ética Nicomaquia, él se pone el problema de qué tipo de conocimiento podemos tener de la ética. Y dice que hay que distinguir entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico de las cosas y de las conductas sociales. Dice, no se puede hablar con los mismos términos de la matemática o de la metafísica que de las ciencias prácticas, ¿no? Porque dice, sería como, ¿no?, andar al teatro y está, digamos, el comediante, no sé, haciendo un chiste, y uno en el auditorio dice, oiga, esto no es verdad. O sea, los de Veracruz no son así. Oiga, los irlandeses no son así. No, es que no se trata, o sea, me estás juzgando con un criterio de verdad de tipo metafísica, por así decir, de una situación que no es a esta, o sea, no sé si me explico. Entonces, Aristóteles decía que una ciencia es perfecta en tanto que se adapta al objeto que está conociendo. Y pone el ejemplo de una regla, ¿no? Que si yo quiero medir, por ejemplo, un muro, y el muro es recto, entonces la regla caerá perpendicularmente. Pero si ese muro tiene, por así decir, una curva, la regla, ¿no?, tomará la curva también, ¿no? O sea, la regla, que es nuestro conocimiento, se ajusta, por así decir, al objeto que está conociendo. Como en el mundo social, los objetos que tratamos de medir son objetos muy complejos, con muchas, digamos, aristos, o sea, se dice aristas, ¿no? Con muchas curvas, con muchas, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Puntas, ¿no? Entonces, el conocimiento, pues no tiene no tiene esa, digamos, ¿cómo diría?, claridad última que puede tener a nivel de la teoría, digamos, metafísica. Y por eso es muy importante entender la doctrina social de la Iglesia. Pretende ser una disciplina muy interdisciplinar. Y el Papa en la Caritas in Veritate lo dice. O sea, las ciencias sociales, o sea, la ciencia de la política, la psicología, la sociología, la economía, ¿no?, interactúan con la doctrina social de la Iglesia cuando uno pasa del nivel de principio al nivel de juicio. Entonces, y aquí hay todo un tema muy difícil, muy complicado, porque aquí es donde entra, primero, ¿no?, el carácter relativo de las ciencias sociales. O sea, llamamos ciencias sociales, pero hay que atender qué tipo de conocimiento y de certeza tienen estas ciencias, ¿no? Sabemos que muchos de ellos, por ejemplo, la sociología y la economía, usarán el sistema estadística, ¿no? Entonces, pues una estadística es una estadística, no es una ley física,
por ejemplo. O sea, cuando yo digo las leyes físicas, en las ciencias físicas, pues entendemos una cosa. Pero cuando entendemos ley en la economía o la ley en la sociología, entonces es complicado eso. No vamos a entrar ahora en eso, simplemente tomar en cuenta eso. Entonces la complejidad de las causas y de los efectos de las situaciones sociales impone la necesidad de una estrecha interdisciplinariedad con las ciencias sociales. Bueno, ese es el primer punto. Pero es interesante aquí, en la Caritas in Veritate, el Papa trata de explicar ahora el dúo que se instaura entre las ciencias sociales y la doctrina social de la Iglesia basada en la caridad. Entonces, por ejemplo, la caridad en primer lugar reconoce la legítima competencia de las ciencias. Entonces, ¿no?, damos a estos científicos, ¿no?, en las diversas ciencias su lugar, su autonomía justa. La caridad no es un extra, pero dice, ok, tú eres autónoma como ciencia económica, ciencia, ¿no? Pero la caridad no debe venir así como un extra, ¿verdad? Como cuando te llega a la casa alguien no invitado, ¿no? Donde pues ya te complica la vida, ¿no? O sea, yo hago mi cálculo político, yo hago mi cálculo económico, o yo hago mis cuentas sociológicas, y luego ahora viene la caridad y me trata de descomponer las cosas. No, la caridad debe venir desde el inicio. Y esto es muy interesante, ¿no? En qué sentido la caridad, por ejemplo, y la ciencia puede bailar juntos, ¿no? O sea, en qué sentido pueden interactuar. La caridad empuja más allá de la razón, ¿no? Y esto es lo que nos propone el Papa como una síntesis muy hermosa, ¿verdad? Necesitamos un amor rico en inteligencia y una inteligencia, o sea, una ciencia rica en amor. Entonces, eso es muy interesante, o sea, de decir, ¿qué significa, ¿no?, una caridad, pero rica en inteligencia? Y esto creo que para nosotros es muy hermoso. O sea, nuestra caridad pastoral tiene que ser una caridad enriquecida con la inteligencia de las cosas. Por lo tanto, aunque no estamos obligados a llegar a ser expertos, ni podemos en muchas cosas, pero sí debemos sentir el aguijón de que mi caridad pastoral debe ser una caridad muy iluminada por las ciencias también de estas, en la medida obviamente de lo posible. Porque la caridad sola, y lo dice el Papa en la encíclica, puede ser ciega y puede ser, digamos, confundida. Por eso Caritas in Veritate, y esta síntesis es muy hermoso, es muy hermoso. Bueno, un minuto más. Haciendo intervenir la ciencia y la moral, la fe y la razón, la doctrina social de la Iglesia, realiza una obra muy importante. Tiene una función fundamental en la búsqueda de aquella sabiduría necesaria a hacer la síntesis del pensamiento parcializado de las ciencias, típico de las ciencias. Entonces, ¿no?, esa caridad con inteligencia es inteligencia con el amor. Y esto dice, en la medida que se logre eso, se logra la sabiduría, que es, ¿no?, es más que ciencia, es más que ciencia. Y digamos, para concluir, y tenemos hasta la 1:30, ¿alguien me ayuda? Sí. Les digo dos cosas, un ejemplo real y también otro irlandés, ¿no? Bueno, primero el irlandés. Digo, cuento esto también para otra vez, ¿no?, recalcar cómo nuestra inteligencia práctica necesita esta iluminación, ¿no? Cómo es tramposa cuando es inteligencia sin amor.
o cuando es el amor sin la inteligencia, ¿no? Por eso se trataba de un típico irlandés, en este caso, ¿no? Borrachito, ¿no? Entonces llegó al bar y le dice, oye, una botella de whisky, Jameson, ¿no? Entonces le dan la botella y se va a su mesa y se siente y empieza a tomar. Una hora después, ¿no? Se levanta y como puede regresa otra vez al mostrador y dice, media botella de whisky. Y otra vez regresa a la mesa y empieza a tomarlo y regresa al bar, ya medio, ¿no? Barcolando. Y le dice, un vaso de whisky. Entonces le sirve, ¿verdad?, el vaso de whisky. Y ya lo toma y ya dice, medio vaso de whisky. Y ya está tomando su medio vaso. Y llega un amigo y le dice, "Hi, Paddy, how are you? ¿Cómo estás?" Y dice Paddy, dice, pues yo no me entiendo. Cuanto menos bebo, más borracho estoy. De nuevo, ¿no? ¿No? Y luego pues hacer un poco, ¿no? de bluffing, ¿no? O sea, si yo voy a buscar hacer un negocio contigo, pues tal vez ese día me compro un buen coche, alquilo un buen coche porque no tengo para comprar uno, y llego a tu oficina con un cochazo y tú dices, pues esto debe ser importante, ¿no? Pero no sabe que, ¿verdad? O sea, yo te invito a mi oficina y hay 2 teléfonos que nunca suenan porque no hay clientes, pero ese día contrato 3 o 4 muchachos desde la calle para que me estén llamando a la oficina durante tu visita y tú me dices, pues mire, este tío, mire cuántas llamadas llegan todas las, ¿no? Debe ser, bueno, pues sí le doy el crédito, ¿no? O sea, vamos a ver que estoy pidiendo un crédito. Entonces algunos decían, ¿no? Oye, sí, no, etcétera, etcétera, ¿no? Y no llegamos a nada, o sea, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la línea de que la mentira es siempre la mentira, o sea, tipo de San Agustín, pero los otros, ¿verdad? Bueno, yo inmediatamente después, o muy cercano a esto, fui a los Estados Unidos y en Boston me encontré con un señor que tiene un negocio él vende estas grandes trocas, trailers. Es un negocio muy difícil en los Estados Unidos. Todo lo que es transporte, ustedes saben que está muy dominado por un gran sindicato de los transportistas, que está muy infiltrado por la mafia. Es un negocio, es un ámbito difícil, con mucha competencia. Entonces yo le pregunté a él, oiga, tuvimos esta discusión, me gustaría saber, ¿tú cómo resuelves el problema de la mentira? Se sorprendió de la pregunta. Dice, no, yo nunca tengo que decir mentiras. Y dije, ¿no? ¿Cómo? Dice, no, yo doy calidad. Yo doy calidad. El 90% de mis clientes jamás me preguntan el precio del camión. Me llaman por teléfono y dicen, yo quiero un camión de tal, gracias. Porque saben que si no están contentos, me regresan las llaves y tienen otro camión sin preguntas. La calidad, o sea, mi mundo sabe que yo doy calidad. Bueno, entonces hemos dado este panorama, como este bello panorama que tenemos aquí desde este salón, un poco para entrar en tema de qué es la doctrina social de la Iglesia.